Hace unos cuantos años he tenido la oportunidad de dar testimonio durante un juicio de un amigo que yo iba visitando en la cárcel durante 2 años. Y bueno, su abogado me dijo: Fred, creo que podría ser útil que vayas dando testimonio. ¿De qué? De lo que tú has visto durante esos 2 años, ¿no? Entonces me presenté el día del juicio, y había 6 jueces ahí. Y yo un poco les decía: bueno, por favor, me gustaría que ustedes no vean a este hombre tal y como que, dado al delito, pues esa es la pena, la condena, ¿no? Pero que más allá del delito veáis lo que yo he visto durante 2 años. Es decir, que sí que he visto en él, en su vida, como un tipo de fruto de arrepentimiento. Yo veía que en su vida él lamentaba lo que había hecho. Le dolía haber dolido a sus padres. Entonces decía: es importante, por favor, usted, decía a los jueces, que usted tengan en cuenta esto. Y yo no sabía que uno de los jueces que había ahí, yo le estaba contando la historia de su sobrino, porque tenía un sobrino que había pasado en la misma situación, pero que también había vivido, estando en la cárcel, lo mismo, ¿no? De alguna manera yo he sido como que lo que le contaba era una parábola para esa mujer. Y resulta que, gracias a Dios, eso influyó su forma de ver el delito y la persona. Y gracias a Dios, pues vimos después que influyó mucho en la condena, ¿no?, que sufrió. Claro, cuando hablo de parábola, nos viene a la mente esa joya, ¿no?, de la parábola de la oveja única de Natán, que Natán contó al rey David. La conocemos todos, ¿no? Después de que David pecara contra Urías y Betseba, en el libro de 2 Samuel, la conocéis, ¿no? Y dijo Natán, cuando David decía, ¿qué pasa? Pues a este hombre hay que... Y Natán le dice: pero tú eres este hombre, tú lo eres. La intención de Jesús, al hablar en parábolas, porque es lo que vamos a ver hoy, es ponernos ante un Dios que desconcierta nuestras expectativas, que cambia nuestros esquemas de pensamiento humanos y nuestra forma de pensar. De alguna manera, la parábola obliga al oyente en desarrollar una nueva visión de sí mismo, de Dios, de sus exigencias y mismo de su prójimo. Al final, las parábolas presentan una especie de, yo que llamo, una inversión paradójica, extraordinaria. Es decir, que no es lo que esperamos. Cuando leemos las parábolas, cuando Jesús habla, nos sorprende, porque no es así como pensábamos que debería acabar la historia. La parábola que vamos a escuchar hoy es parte de un conjunto de 3, que son clasificadas como que las 3 parábolas de salvación, ¿no? Pero volviendo leyéndolas, y en particular esa primera, la parábola de la oveja perdida, me di cuenta que la atención no comienza con el objeto perdido, sino que con la pérdida sufrida por los dueños. Y en el caso de la tercera, del hijo pródigo, del padre, ¿no? Es decir, que empiezan con Dios mismo. De ahí el título del mensaje: un retrato asombroso de Dios. Un Dios afligido, un Dios que está buscando, un Dios que encuentra y un Dios regocijándose. Voy a leer la palabra. Está en Lucas 15, si la queréis leer conmigo. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas, ellos comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Y entonces Jesús les contó esa parábola. ¿Quién de ustedes,
si tienes 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja a los 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, gozoso, la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Tenemos dos auditores, dos oyentes ahí, ¿no? De un lado los publicanos y los pecadores, ellos escuchaban a Jesús. Ambos, los publicanos, tanto como los pecadores, eran marginados sociales. Los publicanos, recaudadores de impuestos, por ser funcionarios de los odiados romanos, y los pecadores porque no estaban conforme a la ley de Moisés, a la ley judía. No hacían como los fariseos, como los que enseñaban la ley, decían que había que hacer. Y vemos que tanto unos como otros se acercaban a Jesús. Unos para escuchar y otros para murmurar. Y decían, pues este Jesús come con ellos. Es que hasta que es amigo de ellos. Los fariseos murmuraban y eso me hizo pensar que un día un joven, cuando le preguntaba, según ¿tú qué piensas? ¿Qué es la religión? ¿Cómo me defines? ¿Cómo me definirías la religión? ¿No? Y él me dijo sencillamente, pues es lo que no hay que hacer. Y bueno, de no muy lejos, esa definición se acerca de cómo pensaban los fariseos, ¿no? La ley. Ellos eran famosos por practicar una moralidad estricta. Estaban satisfechos consigo mismo, sin darse cuenta que realmente lo que necesitaban es un trasplante de corazón. Más tarde, y como lo vemos, seguimos leyendo los evangelios, Jesús dirá de ellos a los demás: no sigan su ejemplo, decía no sigan los ejemplos de los fariseos, ¿no? No sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Les llamará después, madre mía, en el capítulo 23, hipócritas, ciegos, insensatos, necios, serpientes, generación de víboras. Más duro, complicado. Mientras que ellos pensaban, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Y cuando estaba un fariseo con un publicano en el templo, ¿no? Decía, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos, ¿no? Los dos así estaban en el templo, ¿no? Oraban. Jesús sabía perfectamente cuando empezó como que, bueno, sabía quién estaban ahí. Sabía sus motivaciones. Y qué curioso, qué sorprendente. Dice, bueno, vale. Sabiéndolo, dice, pues, os voy a contar una historia. Qué genio, madre mía, qué grande Jesús. Claro. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Primero, a mí lo que me llama la atención es cómo se dio cuenta de que yo me saqué una foto de 100 ovejas y otra de 99, pero yo no veía que faltaba una. Dios sí. Dios sabía que faltaba una. Y más, es que casi que nos daría pena esa oveja, ¿no? No solo sabemos que la oveja se había extraviado, ¿no?
pero que esa oveja, por lo tanto, no era la más bella, no es que él salió a por ella porque la más simpática, la más bella, no, no, no. Porque sabemos, claro, cuando leemos y interpretamos la parábola, sabemos que esa oveja perdida, pues representa al pecador. Y no tanto a los fariseos que estaban ahí murmurando. Y en francés hace una expresión en francés que no he encontrado en español, que es la brebis galeuse. Es decir, es como la oveja negra, ¿no? En español sería. Pero es como que una oveja que tiene sarna. ¿Cómo se dice, José? Sí, bueno, pues es que realmente la sarna era una enfermedad contagiosa entre las ovejas. Eso es una historia de verdad. Y una sola oveja enferma podía contagiar a todo el rebaño. Y eso es precisamente lo que ocurrió a partir de Génesis 3, 7. Es decir, que todos los seres humanos han sido de alguna manera contagiados por el pecado. Así empezó nuestra historia. Pero qué bueno que eso en Génesis 3:15, pocos versículos después, ya vemos que Dios se está planteando el plan de rescate. Él va por ellas. Dios estableció los planes de rescate para todas las ovejas que se iban a perder. Demostrando así, y a pesar de la mala decisión de Adán y Eva en ese momento, a pesar de la mala decisión, por así decirlo, de esa oveja, que no tomó una decisión, pero sí que vemos que el hijo pródigo sí que tomó una mala decisión. A pesar de ello, Dios dice, mira, yo estoy pensando en un plan de rescate para ti. Así que a pesar de esa mala decisión, pues el inmenso valor del ser humano que Dios había creado a su imagen y semejanza, hace que Dios actúa. Y es afligido, sufre esa pérdida. Yo era esa oveja negra, una de ellas. Y podemos entender un poquito más cuando hablo del Dios afligido, aunque no lo vemos muy bien en esa primera parábola que el pastor solamente se dice que ha ido a por ella. Dice, bueno, pues ha ido a por ella por su trabajo. No, 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 no. Ha ido por ella súper preocupado cuando sabemos que es perder una oveja. Pero cuando leemos la parábola del hijo pródigo, y podemos apelar a esa parábola para sacar algo de que, ¿cómo te sentías tú, pastor? Pero viendo cómo se sentía el padre. Y vemos que dice esa parábola del hijo pródigo, estando lejos. Es decir, que estando lejos, el padre lo veía. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el padre, desde la salida de su hijo, estaba preocupado. Intuimos que tenía una vida, que su vida cambió después de ello. En su corazón de padre sonaba ese refrán, mi hijo está muerto y se ha perdido. Y cualquier de nosotros que seamos padre, podemos entender ese sentimiento, podemos sentir así ese sentimiento del que se ha perdido, el que sigue perdido, a la vez que podemos tener esa esperanza profunda y confianza de que Dios sale a buscarla y la encuentra. Pero claro, esa búsqueda supone un coste enorme. Un Dios buscando, el precio de la búsqueda, como le he llamado yo. Deja los 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla.
Y evidentemente es imposible no pensar en el texto de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos. Descarriamos. ¿Es así? ¿Cómo? Descarriamos. Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Isaías procede a mostrar, Dios nos ha buscado aún en nuestra condición perdida. Y es más, en ese mismo texto, Jesús se volvió como nosotros una oveja muda delante de sus trasquiladores, o un cordero llevado al matadero a fin de hablarnos, a fin de hallarnos y restaurarnos a Dios. Y es aún más impresionante, versículo 4, Él llevará sobre sí nuestros males. Sobre Él vendrá el castigo. Pero ¿qué decir de la búsqueda del Señor? ¿Qué pensar? Hasta su muerte. Y cuando leo, por ejemplo, un versículo, es Hebreo 12, el versículo 2. Dice que Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobo, pero que anticipó un gozo. ¿Qué tipo de gozo anticipabas, Jesús, antes de ir a la cruz? Pues el pensar que cumpliendo el plan de Dios, tú y yo íbamos a disfrutar de la gracia de Dios, ser salvados. Y Jesús se gozaba de ello. Es que no es normal. Os digo, la gracia de Dios no es normal. Y una vez más, vemos esa inversión paradójica que llamo yo, ¿no? Este cambio radical, que no tiene nada que ver con nuestra forma de ver las cosas. No es normal esto. Y una inversión que ilustra muy bien en otra parábola, cuando dice Jesús, pues así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y lo normal sí, pero no es justo. No es normal. No, no es normal. Hablamos de la gracia de Dios. Leí de un médico muy, en su momento, famoso por su preocupación de que la medicina no quita la dimensión humana de la persona, ¿no? Paul Tournier, lo conoces tú, José. Decía esto: ¿cuántas veces he pensado en esto, en el estado de la, ¿sabes? De lo que no es normal, en esa cosa de que no es normal el beneficio de la gracia en mi vida. Él decía, ¿cuántas veces he pensado en esto cuando alguien llora en mi consulta, expresando su decepción consigo mismo, sus errores y sus fracasos, su desesperación y sus sentimientos de inferioridad? Está más cerca del reino de Dios que yo lo estoy escuchando. Y es cuando me acerco al reino de Dios y a la persona. Solo en la medida que reconozco que soy tan culpable, tan impotente, tan inferior como Él, y que estoy igual de desesperado, solo entonces puedo ayudarle. Al quedar liberado de todo espíritu de juicio y ser compañero de arrepentimiento y en espera de esa gracia. Lo inesperable, lo que no es lógico, lo que uno dice, no puedo esperar esto, pues sí. Y os digo, si recordáis bien la parábola de la de Natán hacia el rey David, todos,
necesitamos un Natán en nuestra vida. Todos necesitamos un Natán en nuestra vida. Para mis queridos hermanos músicos, he encontrado un antiguo cántico, ¿no?, que dice esto. Bueno, se llama Los 99. Ninguno de los redimidos sabrá jamás cuán profundas fueron las aguas que atravesaron, cuán oscura fue la noche que atravesó el Señor, antes de encontrar a su oveja descarriada. Eso, poniéndolo en música, yo me rindo. Un Dios encontrando la certeza del encuentro, el plan es perfecto. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hay un refrán francés que dice: el amor siempre encuentra el camino. Es bonito, ¿no? No es porque sea francés, pero qué bonito. El amor siempre encuentra el camino. L'amour trouve toujours le chemin. Ah, toujours le chemin, el camino. ¿A qué es más bonito? No. Hay un principio universal. La alegría que se siente al salvar a alguien, la alegría que se siente al salvar a alguien es proporcional al esfuerzo realizado para ello. Y lo que supone el inmenso valor de que se salva o del que se salva. En la parábola del banquete, hablando de cómo que cuando el pastor encuentra la oveja, dice: ¡qué gozo! Y invita a sus amigos y dicen: venid, comemos juntos. En la parábola del banquete, otra parábola de Jesús, como también en la parábola del hijo pródigo, que eso termina también, el padre dice: pero lo vamos a festejar. La invitación central es que la de entrar con gozo en la fiesta que Dios organiza y que prepara para los que se arrepientan. ¿Se puede leer o pasar, Sergio, Isaí 25:9, por favor? Isaí 25:9. Mientras tanto os digo lo que dijo bueno, aquí lo tenemos. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El Evangelio es que somos más pecadores y defectuosos de lo que jamás nos atreveríamos a creer. Pero también somos más amados y aceptados en Cristo de lo que jamás nos atreviéramos a esperar. Jolala. Un Dios que, y esto no, me es difícil imaginar que tanto los ángeles en el cielo como Dios también mismo se gozó cuando yo me arrepentí. Si digo a alguien: no, ¿sabes qué? Pues Dios se ha gozado de mí. Dice: bueno, Fred, vaya imagen que tienes de ti mismo, ¿no? Pero no, justamente, es así. Pero se ha gozado de ti también cuando tú te arrepentiste. Ha habido gozo en el cielo. Es algo que poco imaginable. ¿Cómo es posible esto? Ese amor profundo, ese interés profundo por tu vida, por la mía, que sigue teniendo Dios con los que están todavía fuera. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sabemos que la palabra, lo que dice los justos que no necesitaban arrepentimiento, pensamos en Pablo, ¿no? Cuando decía, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Claro, él en ese momento no tenía ni idea. Pensaba que la referencia como que para pensar y asegurarse que estemos perdonados y en paz con Dios era el respeto de la ley. Y en ese sentido era irreprensible. No tenía ni idea que tenía que arrepentirse. Él se equivocaba. Entonces, cuando dice Jesús en esa parábola, los que no necesitan, pues evidentemente todos necesitan. Más bien decía, los que no se dan cuenta que necesitan. El arrepentimiento es dejar pasar la gracia en tu vida. El arrepentimiento es dejar que pase la gracia en tu vida. ¿Pero qué? ¿Hay algo mejor? ¿Puede que haya algo mejor? Me decía un hermano, hablábamos y decía, Fred, tú te preguntaste, te preguntaste como muchos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo es que no me arrepentí antes de cuando nos arrepentimos? ¿Por qué no antes? Claro que sí. ¿Por qué no antes? No lo sé. Pero sí que sé que me arrepentí. El arrepentimiento es dejar pasar la gracia en tu vida. Hay una definición del arrepentimiento que es muy, muy buena, porque a veces creo yo que no entendemos muy bien qué es arrepentirse, porque se escucha muchas veces en bocas de los que no conocen a Dios, bueno, me arrepiento de haber hecho esto y esto, ¿no? ¿Pero qué quiere decir como que te arrepientas? Pues una definición bíblica de lo que es el arrepentimiento, ¿no? Define esta definición admirablemente la naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento para la vida eterna es una gracia salvadora por la cual el pecador, profundamente conmovido por su pecado, se aferra a la misericordia de Dios en Cristo y se aparta con dolor y odio de su pecado para volverse hacia Dios, con la firme intención de vivir en una nueva obediencia y perseverar en ellas. Más claro, eso me hace pensar que a veces me dicen, pero es que no entiendo la Biblia, es que a veces, qué complicado es. Digo, tu problema es con todo lo que es tan claro en la Biblia. Todo lo que es muy claro te preocupa esto, más que lo que no entiendes. La esencia del arrepentimiento consiste en una transformación del corazón, de la inteligencia y de la voluntad. Sí que es cuando vemos que así ha habido un arrepentimiento del Espíritu Santo, cuando Dios actúa en una vida. Hay pocos textos, al final va buscando que hablan que mencionan el gozo de Dios. Nuestro gozo en Dios, como lo predicó tan bien Eric la semana pasada, ¿no? Que nuestro gozo está en el Dios eterno, ¿no? Pero que gozo de que Dios sienta gozo, hay pocos. Y este es uno que debería explosarnos no, que debería la mente, como que, ¿cómo es posible esto? Pues podremos leer el texto de Sofonías muy bien, Sergio. Qué bueno eres ahí, la verdad. No, de verdad. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Jesús responde a todos, a los que estaban escuchando, a los que estaban murmurando, a los que hoy en día
parecen indiferentes o piensan que al final, muy bien lo de Jesús, pero no lo necesito, Jesús responde y dice, con parábolas, como que cambia de forma de pensar en ti mismo y en Dios. Es importante. La cruz es la respuesta a cada uno de todos los tipos de los seres humanos. La cruz ha sido la respuesta de mi vida, en la tuya. El coste ha sido importante, pero Dios se regocijó cuando por fin te encontró. Porque si Dios busca, encuentra. El plan de Dios es perfecto. Un pastor lo expresó de forma bastante conmovedora, ¿no? Dice, si te encuentras con ese pobre desgraciado que incrustó la lanza en mi costado, dile que hay otra manera, una mejor manera de llegar a mi corazón. Si se arrepiente, si mira a quien ha traspasado y se lamenta, lo acogeré en ese mismo seno que ha herido. Él encontrará en la sangre que derramó una amplia expiación por el pecado que cometió al derramarla. Y hablaré de mí. Me hará sentir más dolor si rechaza esta oferta de mi sangre, que cuando me traspasó. Qué bonito, ¿no? Y qué profunda realidad. Si puedes poner ahora Isaías 40:11, Sergio. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cuáles han sido los pensamientos y las acciones de Dios hacia ti, hacia mí? Un Dios que se afligió, un Dios que ha ido buscándome, un Dios que me encontró y un Dios que se regocijó. Te dejo con una pregunta, 2. ¿Qué es lo que ves cuando miras a Dios en la palabra? ¿Qué es lo que ves? ¿Y qué crees que Dios ve de ti cuando te mira? Que la palabra de Dios nos vaya sorprendiendo para nuestro bien, por su gracia y misericordia, que cambie nuestra forma de pensar, nuestros prejuicios hacia los demás y mismo hacia Dios a veces, para que seamos transformados por su gracia y que los demás vean que hemos estado en ese rebaño un día y que Dios vino a por nosotros, que ha sido el buscarnos le costó mucho, pero nos encontró. Y que vean en nosotros que éramos ovejas perdidas, encontradas ya. Esa última canción, cantaré, pero ¿la podemos cantar así? Si es posible, la pones solamente las palabras y la conocemos, ¿no? Y la cantamos así. ¿Al unísono se dice? ¿O sí? A capela, sí. ¿Vale? Y que Dios nos bendiga.